Mucho se ha hablado estos días de Curro y de su caída en desgracia, de su nuevo rol como lacayo en La Promesa. Mucha gente ha defendido que es completamente ilógico e incoherente que Curro ahora esté sirviendo a su propia familia. Y hay que entender ante todo que esta decisión narrativa viene por parte del propio personaje y que la misma serie ha apuntado que Curro tendría en su posibilidad hacer otra cosa con su vida y que relegarse a un mero lacayo es algo que incluso escapa al sentido de sus nuevos compañeros del servicio, así se lo expuso Pía. Curro podría hacer otras cosas. Sin embargo, ante todo, quiero que recordéis que esto es una elección del propio personaje que necesita quedarse en La Promesa para investigar quién ha matado a Hannah. Irónicamente, la primera descartada por Curro y Pía es Leocadia, que es nuestra principal sospechosa. Como este tema parece ser tan recurrente, he decidido preparar este vídeo para hablar de ¿qué podría hacer Curro con su vida? ¿Qué otras alternativas tendría antes que dedicarse a esta servidumbre si no tuviese, digamos, pues esta necesidad de investigar el asesinato de su hermana? Es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un ejercicio un poco, pues, no ni siquiera de imaginación, porque desde luego no vamos a hablar de algo que vaya a pasar ni que pueda pasar en ningún momento, pero sí de lo que podría haber ocurrido si estuviésemos hablando de una persona real de esa época, del año 1916. Y antes de comenzar con esta apasionante historia de época como las que os gustan tanto, que ya, bueno, me decís siempre, no, Juan, es que sabes tanto de la época, nos encanta cuando nos lo cuentas. Pues antes de comenzar, como siempre, ya sabéis que soy, pues eso, vuestro Juan, vuestro Cienfuegos, el único, el original, el que sabe de lo que habla, y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clippers. Y por supuesto, recordad que también tenéis disponible mi novela Postbellum, un thriller lleno de pasión ambientado en la España de los años 20, la novela de época que queréis, la que vosotros queréis, que si la habéis leído y os ha gustado, pues por favor dejadme las 5 estrellitas en Amazon, que me ayuda muchísimo, y también un breve comentario explicando por qué os ha gustado, que me ayuda todavía más para que la novela llegue a más y más gente. Y ahora vamos con el destino de Curro. Estamos en 1916 en La Promesa, tenedlo presente. Y Curro, un jovencito de apenas 18 años, antaño varón, se ha visto arrojado sin contemplaciones desde las alturas del mundo al que creía pertenecer. Y es que el escándalo que arruina su existencia es completamente demoledor. Tan demoledor como los artículos que han sido publicados en prensa, facilitados por Leocadia, y que revelan que no es hijo de los aristócratas de los condes de la Mata que lo criaron, sino el fruto ilegítimo de una doncella y del esposo de la mujer que habría sido su tía. Una doncella además asesinada para que este niño fuese entregado a la que ha creído su madre, a una mujer estéril que lleva, para más Inri, años internada en un sanatorio por problemas mentales. La verdad es que estos artículos, estas historias que se deben estar contando de Curro no pueden ser más violentas. Es una historia completamente escandalosa, completamente denigrante para todas las familias involucradas y que desde luego pues hace que la única forma viable de sobrevivir al resto de, bueno, pues de las gentes que salpica este escándalo es que lo repudien tanto Lorenzo como Alonso. Sobre todo teniendo en cuenta que una de las implicadas, la propia Cruz, ha sido encarcelada. Muchos dudáis de que la petición del rey de repudiar a Curro es un invento de Leocadia, pero ya os digo yo que es demasiado retorcido pensar eso. Para empezar, llegó la misiva de la Casa Real a La Promesa, la recibieron Alonso y Rómulo, y creo que sería demasiado meterse en camisa de 11 varas para Leocadia el falsificar una carta de la Casa Real. Además, Leocadia es la primera que está bastante preocupada porque Curro esté de lacayo, precisamente porque eso la pone a ella en un compromiso con todos los contactos a los que ha llamado para intentar evitar que Alonso pierda el marquesado. De modo que Leocadia será muchas cosas, pero creo que, igual que hacíais muchas veces con Cruz, que como que sobreestimabais su capacidad para el mal, creo que Leocadia en este caso, darle tanto reconocimiento como villana es pasarse. ¿Podía el rey Alfonso XIII retirar privilegios como un título nobiliario? Honestamente, no.
Pero bueno, también hay que entender que la serie se tome diversas licencias e incluso podríamos pensar que la historia de Curro, además publicada en todos los periódicos, es tan escandalosa y escabrosa que es bastante entendible que la corte esté escandalizada y que la prensa hambrienta de sangre azul haya presionado para que su majestad le arrebate el título, los privilegios e incluso el derecho a llevar el nombre de su linaje, despojándolo de absolutamente todo. Sé que se ha señalado que esto es muy hipócrita porque Alfonso XIII, el rey, mismamente tuvo hijos ilegítimos también. De hecho, si rizamos el rizo, es bastante probable que su padre, Alfonso XII, fuese un hijo bastardo también, ya que por algo lo llamaban el Puig Moltejo. E incluso que la misma Leocadia le haga de menos por ser bastardo, mucha gente lo apunta como, pero bueno, qué desfachatez que ella misma tuvo una hija estando soltera. Pues sí, es súper hipócrita, pero ¿qué queréis? Ángela será una hija bastarda, pero es una hija bastarda rica, adinerada, de familia pudiente. Curro ahora mismo no es nadie, y el dinero al final es lo que marca la diferencia. El caso es que si no existiese el factor de querer descubrir qué pasó con Hannah, quién la mató y vengar su muerte, ¿qué podría pasar con Curro? Porque sí, ha sido despojado de todo, pero el chico no carece por completo de recursos. Y es que Curro, recordad, ha recibido una educación propia de un caballero y está versado en lenguas, historia, letras, esgrima. Le vimos sacarse el título de bachiller en la serie, a pesar de que, bueno, nunca ha llegado a ir a la universidad. Pero es que no es solo eso, es que Curro también ha combatido en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial entre los años 14 y 15, regresando al tiempo tras la segunda batalla de Ypres, en la que se nos contó que participaron tanto él como Manuel. Aunque ahora el nacimiento de Curro esté manchado y su nombre hecho trizas, todavía el muchacho conserva el porte, la elegancia y la disciplina de quien fue educado para mandar. Su formación y maneras siguen siendo armas valiosas y podría entonces con toda lógica buscar un empleo, como bien apuntó Pía, como preceptor privado o incluso secretario en otra casa noble o burguesa. Ya sabéis, un preceptor, igual que Julia Matilde, era una institutriz. Muchas familias de la alta sociedad continuaban valorando la presencia de un joven cultivado con aplomo y refinamiento, y como tutor podría encargarse de la educación de los herederos de otras familias, de niños difíciles o enfermizos, y enseñarles latín, francés, esgrima, historia militar incluso, y hasta literatura. Esto sí, sería a ojos de muchos una humillación tras haber ostentado un título, pero también podría representar el inicio de una nueva forma de dignidad, de un refugio donde reconstruirse. Otra opción que también apuntó la propia Pía en la serie es que se podría reenganchar al ejército, aunque el escándalo quizá le cierre las puertas del cuerpo de oficiales, especialmente en regimientos de élite. La guerra, que aún sigue presente en Europa, tiende a borrar las fronteras del linaje cuando lo que se exige es valor. Su experiencia además en las batallas de Ypres sería respetada, y con el favor de un superior comprensivo tal vez le fuese incluso posible regresar al frente, ya sea como soldado o en una función auxiliar. Otra vía sería la de unirse al servicio colonial o extranjero, donde un nombre poco importaba y el coraje lo era todo. De esa forma, pues Curro a lo mejor podría irse a la Guinea española, ya que la Guinea seguía siendo una provincia española en la época de la promesa y lo seguiría siendo durante todavía bastantes décadas más. Y si no, pues siempre podría irse a la academia militar. Aunque si deseara cortar radicalmente con su pasado y no seguir teniendo relación ni con ninguna casa noble, ni por supuesto tampoco con el ejército que tanto le recordaría al capitán de la Mata, podría buscar trabajo en el mundo administrativo, en el mundo editorial o incluso en el periodístico, que sería bastante irónico. Ocupaciones serían estas que, aunque modestas, valoraban la educación, el dominio del idioma y por supuesto la discreción. Curro podría perfectamente convertirse en un traductor, en un funcionario e incluso en un corresponsal de algún periódico. Y de esta forma Curro podría prosperar en los márgenes de esa sociedad que lo ha expulsado. De hecho, si nos vamos todavía más lejos, si el peso de lo propio de lo que ocurrió con Dolores y Alonso y el robo y todo eso empujasen al muchacho a la expiación, podría incluso optar por una vida de recogimiento y redención uniéndose a una orden religiosa, meterse en un monasterio, en un seminario, en una capellanía. Sería una salida todavía honrosa antes que reducirse a la servidumbre, porque sí,
Curro ha acabado como lacayo, ha acabado como criado, y en la vida real esto también podría haberse dado. Sería raro, muy raro, pero la caída desde las altas posiciones del escalafón de la sociedad hasta lo más bajo podría haber sido factible. Esto por supuesto es una ironía muy amarga, aunque sí que es verdad que Curro, con su elegancia innata y su conocimiento de las costumbres de la alta sociedad, destacaría rápido entre el resto de sirvientes. Aún así, y lo vamos a ver en la serie, va a ser necesario tragar el orgullo y vivir bajo el techo de quienes antaños lo habrían saludado con una reverencia. Fuese cual fuese el otro destino que hubiese quedado deparado para Curro de no haber estado este leitmotiv de buscar al asesino de Hannah y vengar la muerte de su hermana, e incluso teniendo en cuenta el que vamos a ver en la serie, que es el de terminar de criado de su propia familia, lo más importante ahora mismo para que Curro salga adelante es la reinvención. Y es por ello por lo que Curro ha dejado atrás su nombre y voluntariamente ha elegido el de su hermana Hannah, el de Curro Expósito. Y sí, Expósito no fue el apellido de Dolores, no fue el apellido del esposo de Dolores, ni mucho menos es el apellido de Alonso, pero sí forma parte del nombre que Hannah escogió, del nombre que Hannah decidió llevar, del nombre con el que Hannah se identificaba, Hannah Expósito. Porque por mucho que Mariana fuese su nombre de nacimiento, el nombre que Hannah sentía como suyo, su identidad era la de Hannah Expósito. Y para honrar a su hermana, para manifestar ese orgullo que siente de ser sangre de su sangre, de ser su hermano, de ser hijo de Dolores, es que Curro ha elegido continuar con ese legado que en realidad se considera hasta deshonroso, que se considera que no tiene raíces, que se considera que es poco más que un legado expósito, huérfano, abandonado, sin pasado, sin historia, sin raigambre ni abolengo. Y por supuesto muchas veces sin un futuro más que el de desollarse las manos en cualquier arrabal sirviendo a cualquier pequeño señor. Y en esa reinvención, con un nombre discretamente alterado, es que Curro comienza su nueva vida, comienza su investigación, comienza su venganza, a pesar de que los dimes y diretes lo sigan, unos compasivos, otros crueles, y su historia se convierta en la alta sociedad, en las corralas, en los mentideros y en las fiestas de la alta sociedad en una leyenda, la del varón caído en desgracia que ahora camina entre los sirvientes. Pero Curro saldrá adelante, saldrá victorioso y seguro que termina descubriendo la verdad por más que quieran atacarle, por más que vayan a por él, porque será un criado y lo habrá perdido todo, pero aún conserva su inteligencia, sus modales y las lecciones que solo la ruina enseña. Con esto concluyo este vídeo, me decís en los comentarios si os ha gustado y lo que os parece toda esta explicación. También con qué futuro os habría gustado para Curro de no haber estado pues esta condición inexorable de tener que vengar a Hannah. Me dejáis un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, por supuesto, y recordad también suscribiros si no lo estáis, que aquí es donde vais a tener el mejor contenido de La Promesa, más fiable, más veraz y de mayor calidad. Y por supuesto que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.